Y comparto pantalla. Ahí están viendo una diapositiva que dice pentadecágono del carisma. Sí, se ve. Muy bien. Entonces, esto es lo que vimos la semana pasada, al menos hay 15 manifestaciones que se expresan cuando hablamos de misticismo, experiencias carismáticas, y tenemos también, pues, algunas acciones corporales que se manifiestan. La psicofonía, pues es que uno puede escuchar voces. Estas voces pueden ser de ángeles, pueden ser de demonios, puede ser la voz de Dios mismo, puede ser la voz quizá de un extraterrestre, de otro ser. Por esto muchas veces se vincula la experiencia carismática con la esquizofrenia, pero escuchar voces no es sinónimo de esquizofrenia. Es decir, una cosa es que en la esquizofrenia, en algunas variantes y con algunas situaciones, haya psicofonías, al hecho de que cualquier persona que tenga una psicofonía tenga esquizofrenia. Así no funciona. Eh, el hecho de que exista un síntoma vinculado a una enfermedad no significa que padecer el síntoma implique la presencia de esa enfermedad. Es lógica básica, es no caer en la falacia del consecuente. Cuando llueve, mi piso se moja. Ajá, eso es una realidad. Y si llueve, el piso de mi patio se va a mojar. Hoy despierto y veo el piso de mi casa mojado. Ah, forzosamente llovió. No, alguien pudo haber estado regando, pudo haber una fuga. Hay muchas razones por las cuales mi piso de la casa puede estar mojado, además de la lluvia. Lo mismo pasa con todas las situaciones pues médicas y muy particularmente de la salud mental. Hoy hay peligrosos TikToks y cortos de las personas con TDAH hacemos esto, las personas con autismo hacemos esto, las personas con Asperger hacemos esto. Y entonces la gente lo ve y dice, ay, pues es que a mí me pasa lo mismo, seguro yo también tengo TDA, yo también tengo Asperger. Pues no, el hecho de que de pronto tengas algunas conductas que se parezcan a determinada condición, no significa que tengas la condición o el padecimiento. Es por eso que siempre que nosotros buscamos qué enfermedad tenemos, cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele la garganta, cuando nos duele el corazón, Google nos dice, pues esto es cáncer. Pues claro, porque esos síntomas se manifiestan en el cáncer. No significa que por el hecho de que te duela mucho la garganta vas a tener cáncer, ¿verdad? Bueno, tengamos esto entonces muy presente en todo lo que son las manifestaciones carismáticas. No porque una persona escuche voces es esquizofrenia. Una persona en una experiencia carismática puede tener visiones y puede ver cosas, puede estar viendo lo que considera el futuro, el pasado, puede verse a sí mismo, puede ver entidades que no logra describir. La glosolalia se puede hablar en lenguas. La polibucalidad, que también es muy importante. La polibucalidad significa poder emitir dos sonidos al mismo tiempo, dos voces al mismo tiempo. Un poquito tipo como ventríloco. Eso generalmente pasa con las personas que se dice que están endemoniadas, ¿no? Claro, pues imagínate tú en un cuarto oscuro, una persona gritando, con espuma por la boca, con las uñas largas, con cucarachas ahí en la habitación, oliendo fétido ese espacio, y de repente se te incorpora y escuchas dos voces, bueno, pues sí, sí sales corriendo. Pero realmente hay cantantes que lo logran hacer, hay yogis que también logran este tipo de cuestiones. La polibucalidad no es para nada algo sobrenatural, es algo que se ha conseguido hacer de diversas formas y en diversos contextos.
Convulsiones, que es a veces lo que más llama la atención, mismo error que con la psicofonía. Las personas con epilepsia del lóbulo temporal tienen convulsiones. No significa que cualquier persona que entre en una convulsión tenga epilepsia. Si lo pensamos un segundo, no es tan complicado de entender, pero cuánta confusión no hay al respecto. Las personas también pueden desmayarse, ¿sí? Esto se ve mucho en el culto pentecostal, ¿no? En el nombre de Jesús, recibe el Espíritu y te desmayas. Pues es que eso pasa, no hay nada sobrenatural, es algo que se manifiesta mucho cuando hay condiciones psicobiológicas, pues que de repente, ¡pum!, te desconectan. Y superfuerza. Esto también pasa mucho con las personas endemoniadas, el típico caso. Era una niñita de 11 años, pero éramos nosotros 3 hermanos adultos y no podíamos con ella. Sí, pero no es sobrenatural. Esta super o hiperfuerza es algo que ocurre muchas veces. Se decía que, por ejemplo, era el método de entrenar de Bruce Lee, que Bruce Lee se hipnotizaba y así entrenaba, ¿no? Con la superfuerza, porque pues al inhibir cualquier tipo de sentido de riesgo, de inhibición o de contexto social, el cuerpo puede ser más fuerte de lo que ocurre normalmente. Entonces, la superfuerza, de repente esa madre que chocó y el coche se volteó y estaba su hijo atrapado y ella logró levantar el coche, pues es que ocurre shots de adrenalina. Hay muchas razones por las cuales puede haber una manifestación de hiperfuerza. Entonces, en ese sentido, no hay nada de sobrenatural, por más sobresaliente que puedan ser algunas manifestaciones, todas se pueden explicar de forma completamente natural, que es lo que yo insistiré muchísimo en este curso. Hay que separar, nos urge separar lo carismático de lo sobrenatural. Daniel, te escucho. Sí, bueno, en este punto donde hablas de la fuerza sobrenatural que hay en los exorcismos, ¿no? Específicamente es donde la gente está endemoniada. Hay registros o hay estudios, no, yo no sé, lo pregunto desde una postura ingenua, ¿no? Porque no he ahondado tanto en nada en ese tema, pero hay registros o estudios donde se documente el proceso cerebral y emocional y físico de una persona que está atravesando un proceso así. Lo pregunto porque, bueno, citabas el tema de Bruce Lee, la hipnosis, ¿no? Está claro, bueno, al menos yo he tenido experiencias donde en estos procesos hipnóticos me refiero, viendo a otra, no sé, voy a citar algo que yo viví, ¿no? A una persona de 1,70 m acostada sobre 2 respaldos de sillas, que creo que es un ejercicio que hacen mucho los hipnotistas, ¿no? Todo esto, en las cabeceras de las sillas, y entonces lo ponen como una tabla así, y hacen un proceso hipnótico, ¿no? Lo llevan a ese estado, y una vez que está sobre esa tabla, le pone a 10 personas encima. Y verdaderamente no hay modo de doblar a esa persona que está en ese proceso hipnótico. O sea, soporta a esas 10 personas, que sí, bueno, claro, es 10 veces su peso, ¿no? Racionalmente es imposible, ¿no? A menos que fuera He-Man. Entonces, sé que en esa parte sí hay procesos cerebrales que se conectan, donde lo hace parecer un roble, en fin, ¿no? Es como ese proceso romántico donde lo llevan, pero en estos ejercicios, en estos casos de exorcismos o de posesiones demoníacas, ¿hay algo que esté documentado en los cambios que se suceden física y mentalmente? Sí, vamos a ver varios aspectos. El texto de Newberg señala algo al respecto. Después vamos a ver también a Thomas Sordas, que él a nivel etnográfico documenta varios casos, lo mismo que Felicitas Gutmann.
Lo que sí no ha habido, pues, es meter al endemoniado en un laboratorio, porque Es difícil, ¿no? es muy difícil, porque no, incluso si lo cambias de espacio, muchas veces no se detona en la misma situación. Pero hay cuestiones muy semejantes. Vamos justamente a partir de hoy, la próxima sesión, vamos a estar viendo qué es lo que está ocurriendo, porque pueden parecernos cosas realmente, pues, extrañas, pero no lo son tanto. Si por ejemplo, pensemos en el rigor mortis. Una persona que ha fallecido realmente se pone como tabla. O sea, Sí. y no hay manera en la que uno lo pueda doblar. Cuando una persona entra en rigor mortis, se convierte en un objeto. Hasta parece que comenzara a pesar más, Sí. porque ya totalmente es un objeto inerte, y entonces no es lo mismo cargar a una persona de 80 kilos que respira, que se mueve, que está blandita, a un objeto de 80 kilos. Es muy distinto. Otra de las cuestiones, este juego de pesa como pluma. Son 4 personas, alrededor de una persona sentada o acostada, y poniendo cada persona un dedo debajo, juega, ¿no? Dice, está dormido. Entonces va como cadenita, ¿no? Está soñando, varía el ritual. Pero llega un momento donde dice, pesa como pluma, y entonces todos únicamente usando un dedo lo levantan. Eh, y eso pues tampoco es sobrenatural, se puede hacer fácilmente. Es que los dedos realmente puestos de forma rígida y coordinadamente pueden ser muy fuertes. No Claro. estamos acostumbrados a eso. Sí, estos ejercicios este ejercicio que yo citaba, donde acuestan a la persona en la silla, va precedido por, eh, lo hace un hipnotista, no sé, una hipnotista, y va canalizando, va guiando a la persona, como lo induce, pues, ¿no? A que se duerma, a que caiga en ese estado hipnótico. Y ves, o sea, físicamente ves el cambio en las expresiones, en la respiración, en el latido del corazón, o sea, hay un detonante y hay un que es, creo que se lo hace él mismo, me refiero, sé que toda hipnosis es autohipnosis, ¿no? Porque hay un guía, pero tú te vas hundiendo en eso. Seguramente que habrá un hipnotista por acá y nos corregirá. Pero es interesantísimo el cambio físico de la persona que está atravesando, que está llevando ese proceso. Entonces, pues me imagino que va mucho de la mano, ¿no? Que el cerebro juega mucho, ¿no? O sea, sin pararnos en una visión cerebrocentrista, como decía esta psicóloga que nos has compartido, española o catalana, es interesantísimo, pues, lo que pasa en torno, ¿no? El cerebro juega un papel muy importante, no lo explica todo, pero sí pasa algo, Claro. y justo vale la pena pues echar una revisada. Vamos a ver. Vuelvo a compartir. Ahora estoy doble. Vamos a ver si... Ahí se vuelve a ver mi diapositiva. Sí. Muy bien. Sí, se ve. Ahí se logra ver otra vez. Ahí se ve, sí. Lóbulo frontal. Muy bien. Vamos a hablar del cerebro y a poner algunas aclaraciones al respecto. Realmente en antropología el interés por el cerebro es muy antiguo. Uno de los primeros, es muy difícil siempre decir el primero porque nunca falta que alguien en Escocia, en un pueblito chiquito, lo haya dicho antes, pero uno de los primeros antropólogos en preocuparse por vincular los procesos mentales, bueno, cerebrales, con las experiencias religiosas fue Claude Lévi-Strauss, el fundador del estructuralismo en antropología. Y ya desde la década de los 1950, 1960, Lévi-Strauss trataba de comprender
comprender lo que pasaba en el cerebro de las personas que pudieran estar atravesando sanidades, visiones o entrar en un trance ritual. Y ya desde entonces se hablaba del lóbulo temporal desde ese momento. Bien, bueno. Después, el tema del cerebro en antropología perdió un poquito el foco porque la antropología dio un giro pues, más decolonial, interesada en los procesos sociales, políticos, en las narrativas, en las subjetividades, y se perdió un poquito esa visión. Pero Victor Turner, un antropólogo británico, va a retomar hacia el final de su carrera la preocupación por el cerebro. Y Victor Turner en la década de los 80 va a poner mucho énfasis pues también en los procesos ya no inconscientes, porque hubo un tiempo en donde la antropología fue casi una rama del psicoanálisis, superando la fase psicoanalítica de la antropología, pues vuelve otra vez a aparecer el cerebro, y entonces Victor Turner en esos momentos, él empezaba a hablar del cerebro reptiliano. Ahorita abundaré al respecto. Y bueno, ahí quedó una notita por ahí, un ensayo bastante interesante sobre esta antropología del cerebro. Y en recientes fechas, un antropólogo mexicano, Roger Bartra, de hecho tiene un libro que se llama así, Antropología del Cerebro, donde vuelve nuevamente a incorporar elementos ya más acorde a la neurociencia y el comportamiento cultural. La tesis de Bartra es la del exocerebro. Bartra considera que el cerebro es un órgano, como el corazón o como el hígado, etcétera, pero la diferencia que tiene es una diferencia cultural, porque él dice que a diferencia del corazón, que solamente puede latir dentro del cuerpo, a diferencia del páncreas, que solamente puede procesar insulina dentro del cuerpo, el cerebro, las actividades y los resultados del cerebro pueden estar fuera del cuerpo humano, empezando por la memoria. La memoria, que es un proceso neuronal, cualquiera que tenga una pluma y un cuaderno y pueda ir anotando algo, ese proceso que haría tu mente, lo puedes tener ahora afuera de la mente en un papel. Como decía Miguel de Unamuno, en una novela que se llama Niebla, la mejor técnica mnemotécnica, es decir, de memorización, es una pluma y una hoja. Entonces, Bartra dice, bueno, es que lo que hace el cerebro se puede objetivar en elementos externos, en lo que hace la cultura. Tenemos como una prótesis de lo que hace el cerebro en las calculadoras, en todo lo que es la inteligencia artificial, en la pintura. Todo eso es el exocerebro. De hecho, quizá un poquito reduccionista, pero lo que entendemos por cultura no es otra cosa que el exocerebro humano colectivo. Las narraciones, las historias, la capacidad de tener patrones artísticos de alfarería o de pintura, pues eso es algo que estaría en la mente de un artista, pero al momento de poder tener pautas externas, pues se queda plasmado ahí. Las partituras, las partituras musicales que nacen de la mente del compositor, si el compositor lo pone en partitura, cualquier otra persona puede conocer esa parte de su cerebro y tocar la misma pieza. Entonces, es bien interesante porque nos vincula mucho eso también con todo este boom, ¿no?, que tenemos de la inteligencia artificial. Aunque la inteligencia artificial específicamente cuando ya tiene cables, surge en 1950, no es para nada algo nuevo. Ahora dicen, no, es que las inteligencias artificiales de ahora, siempre hemos convivido con inteligencias artificiales, desde que nacimos, cada uno de los que estamos aquí viviendo en esta época, hemos convivido con inteligencias artificiales, ya sean videojuegos, nuestros automóviles, que llegan a un momento donde se calientan y te arrojan una señal, pues es una inteligencia artificial, porque es como si el coche estuviera pensando y dijera, ¡eh, me estoy calentando! ¡Bum! Y me detengo. Está pensando por sí mismo. A nivel computacional, desde los 1950 ya estaba también planteado, ya se había acuñado el término. ¿Cuál es la diferencia que tenemos el día de hoy con las inteligencias artificiales? No es el proceso, ni siquiera la programación, sino la abundancia de retroalimentación. Cuando ustedes utilizan su corrector
de teclado, pues, que empiecen a escribir una palabra y les arroja la que pueden completar, eso es inteligencia artificial. Y ese funcionamiento del autocorrector es el mismo funcionamiento de ChatGPT y de cualquier inteligencia artificial que se utilice actualmente. ¿Cuál es la diferencia? Su corrector de teléfono está alimentado por la interacción que tienen con él. ChatGPT está alimentado por miles de millones de inputs, y eso sí genera una diferencia. Hay un principio básico en la física que dice que todo cambio cualitativo es una suma de cambios cuantitativos. H2O es agua, pero métele más oxígeno al H2O, la vas a convertir en peróxido. Cualitativamente no es lo mismo el agua oxigenada que el agua bebible. Y ese cambio cualitativo entre esas dos aguas, ¿cómo se obtuvo? Añadiendo más moléculas. Entonces, lo que pasa hoy con la inteligencia artificial y el gran desarrollo que tiene es por la gran cantidad de información que recopila. Está aumentando tanto cuantitativamente, pues que sí, te está generando cosas cualitativamente distintas a lo que puede hacer un autocorrector. Pero el funcionamiento, vamos, es el mismo. Es el mismo. Entonces, si nos retrotraemos un poquito más atrás, de hecho, pudiéramos señalar que la primera inteligencia artificial con la que contamos nosotros, los seres humanos, es pues con las pinturas rupestres del Paleolítico, de los chamanes de la prehistoria. Esas pinturas rupestres ya eran inteligencia artificial, eran una manifestación de ese exocerebro, de esa cultura. Ahora, ¿qué pasa ya específicamente con el cerebro humano? Sabemos que tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y seguramente, porque eso se ve casi que en todos lados, a cada momento y a cada ratito, habrán escuchado de, es que el hemisferio izquierdo es lógico, analítico, y el hemisferio derecho es más la parte creativa, ¿no? Bueno, tenemos una tendencia a pretender segmentar el cerebro en regiones y considerar que esas regiones fueran como botones. Es decir, tú quieres ahorita ponerte a resolver una cuenta matemática, pues apachurra tu hemisferio izquierdo para que se active y entonces piense matemáticamente. Tú quieres ponerte a dibujar, quieres ponerte a crear arte, pues entonces apachurra tu hemisferio derecho para que te pongas creativo. Lo cierto es que no funciona así. El cerebro no funciona de un modo departamentalizado. De hecho, hubo una gran discusión en su momento sobre si el cerebro funcionaba por partes, estoy hablando del siglo XIX, o en su conjunto. Cuando empezaron, sobre todo Santiago Ramón y Cajal y los primeros neurólogos a analizar el cerebro, a ver las conexiones que tenían y a ver la topología del cerebro, que no es homogénea, la topología del cerebro es heterogénea, a diferencia del corazón, que es un músculo continuo. El cerebro es bastante heterogéneo, tiene materia negra, tiene materia gris, no es lo mismo la parte del cerebelo que el resto del cuerpo cerebral. Entonces empezaron a ver que el cerebro no era homogéneo. Y también empezaron, esto fue interesantísimo porque el desarrollo de la investigación del cerebro fue de la mano del desarrollo de la electricidad, de los componentes de electricidad. Entonces empezó a hacer ese cruce y se dieron cuenta pues de que el cerebro emitía ondas eléctricas, que las neuronas emitían ondas eléctricas y que no funcionaban o no se manifestaban en todo el cerebro al mismo tiempo, sino que estaba muy vinculado a determinadas acciones o a determinadas situaciones. El primer resultado de esto fue la llamada nefrología,
que lo que hacía era segmentar el cerebro en un montón de partes y considerar que cada región del cerebro estaba vinculada a una acción. Perdón, frenología. Y la frenología lo que hacía era decir, a ver, vamos a medir tu cráneo, dependiendo de cuántos centímetros cúbicos tenga tu cráneo, cuál sea la forma de tu cráneo para ver si tienes más hinchado la parte frontal o la parte occipital. Vamos a determinar qué capacidades tienes, cuál es tu personalidad. Y bueno, es una pseudociencia, ¿no? La frenología, aunque en su momento fue muy popular. Entre otras cosas, la frenología pensaba que la capacidad de inteligencia dependía del tamaño del cerebro. Anatómicamente hablando, por el dimorfismo sexual que hay en Homo sapiens, los hombres tenemos en talla corporal alrededor de un 10% más que las mujeres. Más talla, más peso, más masa muscular. Puede ir del 10 al 20%. Entonces, pues típicamente las cabezas de los hombres son más grandes que las cabezas de las mujeres. Si la frenología decía que dependiendo de tu capacidad craneal era de inteligencia, pues el resultado fue bastante obvio, ¿no? Las mujeres son más tontas que los hombres. Y eso se ha tratado siempre de mantener y supuestamente de tener siempre los respaldos científicos, ¿no? Uno de los grandes motores de la ciencia que deriva en pseudociencia es el machismo, siempre tratando de ver de qué manera justificar supuestamente biológicamente lo que son nuestras diferencias culturales. Un caso muy curioso es, por ejemplo, los récord Guinness. Raúl, ¿te quedaste pegado? Se cortó. Ese récord Guinness del IQ más alto lo gana una mujer. Y después de ahí, los récord Guinness ya no quisieron incluir esa prueba de IQ en su set. Raúl, Porque te sí vi perdí que me un- bajé un poquito. ¿Ahí me escuchan actualmente? ¿Ahorita me están escuchando? Ahorita sí, Muy pero bien. ya no escuchamos qué dijiste sobre el récord Guinness. Los récord Guinness tenían la métrica del IQ más alto hasta que lo gana una mujer. Lo gana una mujer y decidieron dejar de hacer ese registro. Y el día de hoy se dicen cosas como, es que el hombre es abstracto y la mujer es concreta, ¿no? Y ahí está estos estudios que demuestran que el hombre tiene un pensamiento más abstracto y la mujer un pensamiento más concreto. Con una muestra para nada representativa, una metodología bastante oscura, pero pues sale en nota de prensa, ¿no? Y la gente se lo cree porque está muy acorde a sus presupuestos. Es la misma lógica de las fake news. Y claro, señalar que el hombre es más abstracto y que la mujer es más concreta justifica por qué los hombres pueden tener puestos de planeación, puestos directivos, puestos gerenciales, puestos donde lo abstracto, los cálculos, el futuro sea lo que hagan. Y las mujeres, al ser más concretas, pues claro que pueden encontrar mejor los utensilios de la alacena, saber dónde se encuentran las cosas de la casa porque son más concretos. Y entonces así el discurso pseudocientífico empieza únicamente a justificar nuestros prejuicios del Paleolítico. Claro. Ahora, hoy sabemos pues que la cuestión no es así. Si bien sí hay un estándar, es decir, el cerebro sí tuvo un crecimiento volumétrico, el cerebro de Homo sapiens, realmente lo que ha generado la capacidad de hablar, de raciocinio, de comunicarnos, incluso hasta las cuestiones de empatía, no es el tamaño del cerebro, sino su forma, particularmente con el lóbulo frontal, que es lo que está más vinculado a la parte lógica, a la parte analítica. Otra cuestión. La diferencia hemisférica, izquierda, derecha, realmente no es tan importante y no es la única que ocurre.
Por ejemplo, para esto que les comento de pensamiento concreto y pensamiento abstracto que todos los seres humanos tenemos y todos los seres humanos podemos hacer, es más importante la diferencia entre la parte frontal y la parte caudal del cerebro que la de los hemisferios. La diferencia entre hemisferios ha sido realmente sobreexagerada porque no es realmente tan importante en las funciones. No crean que cuando se ponen a escribir poesía, ¡pum!, se apaga su hemisferio derecho y únicamente está operando el izquierdo. No es así y es muy complejo. Ahora, también es cierto, y eso lo pueden ver en el video, la capacidad, pues, de redundancia, así le llaman los neurobiólogos, que tiene el cerebro. ¿Qué significa redundancia? Que si tú pierdes una región del cerebro encargada de una función, otras regiones del cerebro la pueden ocupar. El caso más curioso es el de Phineas Gage, ya se los contaré un poquito más adelante. Les adelanto pues que es un hombre que recibió una viga de 2 metros en el cerebro y perdió materia del lóbulo frontal, salió esparcido, literalmente perdió los sesos. Y sin embargo, después de eso no solamente pudo vivir, sino tener una capacidad cognitiva prácticamente igual a la que tenía antes del accidente. Se afectó en otros momentos y por otras cuestiones, pero su capacidad cognitiva, aun cuando perdió parte del lóbulo frontal, que es el encargado de la capacidad lógico-analítica, realmente no tuvo mayor efecto, porque otras regiones del cerebro pueden hacer esa función. Para tratar de demostrar eso y de que el cerebro trabaja más en conjunto, hubo un neurobiólogo que trabajando con cerebros de palomas, pues le mochaba, le cortaba cerebro a las palomas para ver su comportamiento y se daba cuenta que pues lo que importaba no era qué parte del cerebro perdía la paloma, sino la cantidad de cerebro que perdía. Podía perder la parte frontal y la paloma pues seguía pudiendo volar y seguía orientándose, pero si ya había una cantidad crítica de cerebro que se le retirara, no importaba el lugar, pues ya empezaba a tener problemas. Entonces había esa pugna de la frenología que reducía al cerebro a una serie de botones departamentalizados y de que el cerebro trabaja en su conjunto. El día de hoy sabemos que es un poquito de ambas. El cerebro sí tiene regiones especializadas para determinadas funciones fisiológicas, para determinadas funciones motoras, cognitivas, pero también sabemos que el día de hoy, pues el cerebro trabaja también de forma conjunta para cada una de las cosas que nosotros hacemos. Daniel. Sí, es interesante pues el tema del cerebro, ¿no? Sobre todo, o sea, a mí me resulta espectacular pues la forma en que se ha desarrollado, ¿no? Porque, pues bueno, hace muchos millones de años el cerebro pesaba como medio kilo más o menos, ¿no? Y hay como muchos estudios y muchas pruebas que apuntan a que la forma en la que empezó a comer esa gente desencadenó en el desarrollo del cerebro que tenemos actualmente, ¿no? El descubrimiento del fuego, mayormente cocinar los alimentos, porque al final pues eran, piscaban pues, ¿no? Herbívoros, homínidos, no sé cómo es el término adecuado. Y, y el detonante fue el vínculo del humano de ese momento con la comida del mar, ¿no? Creo que el omega 3 jugó una parte fundamental para el desarrollo del cerebro que tenemos actualmente. Ahora, lo que a mí me choca un poco, me refiero en cuestión de pensamiento, es qué interesante es que el cerebro de la mujer sea menos pesado que el cerebro del hombre y por
por qué llegamos a eso, ¿no? Quizá porque pues las actividades, de forma evolutiva me refiero, ¿no? Las actividades del género masculino estaban enfocadas completamente no sé, a la caza, a la fuerza, ¿no? Y eso demandaba un tamaño mayor y el del cerebro de la mujer quizá no, pero, pero estoy en contra completamente de ese pensamiento que nos han aventado, ¿no? Desde tiempos inmemoriales donde el hombre es más que la mujer. No, no estamos en ese debate ni nada, pero sí creo que estaría interesantísimo saber por qué, ¿no? O sea, qué hace que el cerebro de una mujer sea de menor peso que el cerebro de un hombre. Debe haber algún registro. Yo personalmente creo que la mujer siempre ha sido más inteligente que el hombre. Está en la historia, pues está escrito, ¿no? Está el registro, pero bien dices, hay ese proceso y esa insistencia, pues no sé si paternalista, de hacer un lado, ¿no? Evitar a toda costa que eso se represente. Eh, bueno, tenemos ahí el ejemplo de la persecución de las brujas, ¿no? Que creo que eso nada más que perseguir brujos era perseguir brujas. Pero bueno, el tema del cerebro es interesantísimo, increíble. Guillermo. Sí, nada más para comentar un poquito al respecto. No tiene por que favor. ver con que el hombre o la mujer tengan algún tipo de diferencia evolutiva en ese sentido. La diferencia está en las áreas que regula el cerebro. El hombre tiene una mayor es un desarrollo mayor en áreas de razonamiento visoespacial y las mujeres tienen un mayor desarrollo en las áreas del lenguaje. Entonces, esta parte tiene que ver más que nada con el desarrollo de la materia blanca, que son los axones, para generar esas interacciones o esa interrelación. No tiene absolutamente nada que ver desde el punto de vista si alguien es mejor o peor. Esto simple y sencillamente es una cuestión fisiológica, tanto para el hombre como para la mujer. Guillermo, es así porque sí. Bueno, esa es mi pregunta, ¿no? Desde la duda completa. Eso pasa porque pues es una característica del cerebro de cada uno. Sí, esa es una característica ontogénica que viene desde el desarrollo embrionario y eso es básicamente por el tipo en el hombre se desarrolla más lo que se llama la zona del mesodermo y en la mujer se desarrolla un poquito más la zona ectodérmica y endodérmica. Por eso es esa situación. Y otro punto importante es que el desarrollo del cerebro del hombre no tiene que ver mucho con el omega, más bien tiene que ver con el consumo de médula ósea que encontraban en las primeras, en los animales que estaban muertos, que eran como carroñeros los protohombres de hace miles de años. Y sí se ha demostrado que el consumo de este tipo de grasa propiamente de la médula ósea favorece el desarrollo del cerebro. Es muy rico en algo que se llama esfingolípidos, que son fundamentales para el desarrollo del cerebro y mejorar las uniones neuronales y la transmisión interneuronal. Bien, gracias. Alberto, gracias, Guillermo. Alberto. Bueno, yo dentro de los estudios de neurología, sí hay un cerebro propio de la mujer y hay un cerebro propio del hombre. Esto es no en cuanto al volumen, ¿no? Sino es en cuanto a las conexiones. El cerebro funciona en base a cómo se conecta. Por eso la mujer tiene características, por ejemplo, mayores para el habla, para lo que es el cuidado maternal, y está desarrollado el cerebro para el cuidado, más que en el hombre. El hombre, por ejemplo, le achacan mucho la testosterona como violencia y demás, y tiene que ver más con esa cosa de poder hacer vínculos sociales, porque eran necesarios e indispensables para cazar un mamut. Claro. Un mamut no lo podían cazar platicando. Sin embargo, la mujer, al quedarse
en las cuevas, por decirlo así, al cuidado de las crías, pues va a desarrollar más esta situación del diálogo. Además, la parte de la educación y del cuidado de las crías, pues es la comunicación. Y entonces, sí hay diferencias, no tiene que ver el tamaño, sino tiene que ver el cómo se conecta y en qué áreas se conecta. Y sí, hay núcleos, pero no funcionan, por ejemplo, en la cuestión de identidad de género, pues sí, ya se están determinando qué núcleos, de qué áreas del cerebro, qué estructuras son las que están involucradas. Yo el área que trabajé fue conducta maternal y hay núcleos específicos, pero no funcionamos aislados. De hecho, la homeostasis tiene que ver con que somos holísticos totalmente. Gracias. Ahora, bueno, yo quiero orientar esto a la experiencia carismática, pero sí voy a decir algo, y lo voy a decir desde las bases antropológicas que tenemos. Y bueno, no pretendo ni tener la última palabra ni resolverlo, pero sí lo que se sabe a nivel antropológico, no solamente actual. A ver, a nivel antropológico y a nivel lo que se ha determinado, no existe un cerebro masculino, no existe un cerebro femenino. ¿De verdad creen que las mujeres se quedaban a cocinar en la cueva en una cocina integral y los machos salían con lanzas a cazar mamuts? ¿Cada cuándo ocurría eso? ¿Creen que cazaban mamut todos los días? Por supuesto que no, lo que consumían eran conejos, ardillas, y cuando cazaban un mamut era toda la tribu, hasta los niños incluidos. Claro que también las mujeres salían a cazar. Esto se ha demostrado, y aquí lo estoy diciendo antropológicamente. En el Paleolítico, las mujeres no se quedaban en la cueva esperando al cavernícola con la caza. Ellas salían a cazar, ellas salían a recolectar, y algo muy característico también de la especie humana, a diferencia de otros mamíferos, es la gran capacidad paternal que tenemos Homo sapiens. Aunque después, en algunos momentos ya muy culturales, después del primer milenio, se establecieron castas masculinas que se desapegaron del nicho doméstico. Si lograron sobrevivir durante cientos y miles de años, los hombres del Paleolítico, es porque los hombres cuidaban a sus crías, por supuesto que sí. Entonces tengamos mucho cuidado de no estar reproduciendo fantasías de estereotipos de género, proyectándolas al pasado, que nunca ocurrió, y luego pretender validarlas con la ciencia que no existe. A ver, por favor, las mujeres desarrollan más el lenguaje, por eso son más chismosas, por eso son más comunicativas. Los hombres son más visoespaciales, por eso pueden conducir armamentos y pueden conducir aviones. No, por favor, critiquemos un poquito el supuesto dato duro, porque si no tenemos la más mínima hermenéutica de la sospecha o vigilancia epistemológica de lo que se está diciendo, únicamente vamos a estar repitiendo estos estereotipos que hemos escuchado ahorita. Y yo entiendo pues que mucho de la literatura puede ir para allá, pero realmente no va así la situación. No, sí hay determinadas hormonas que incrementan más en el hombre que en la mujer, caso concreto, la testosterona, pero eso no va a crear una conducta cultural completamente distinta. Y si la mujer el día de hoy se dedica más a la atención de los hijos, no es por su cerebro, no es por sus genes, es porque la sociedad ha establecido que es una carga y una responsabilidad mayor por la mujer y por lo tanto tiene que hacerlo. Y una mujer, después de estar toda su vida diciéndosele, tú tienes que entrenar a los hijos, tú tienes que cuidar a los hijos, tienes que hacerte cargo por los hijos. Cuando tiene 30 años, vas y le evalúas en el cerebro y va a encontrarse más que las partes dedicadas al cuidado, las hormonas dedicadas al cuidado, están más exacerbadas. Pues ¿por qué será? Hagan eso mismo con un hombre que toda su vida se ha dedicado a cuidar a los demás y pues ¿qué se va a encontrar? ¿Sí? No somos máquinas en ese sentido. No respondemos ni solamente a nuestros condicionamientos genéticos, ni solamente a nuestras cuestiones hormonales, y tengamos muchísimo cuidado de pretender proyectar conductas estereotipadas actuales y tratando de justificarlas con un plano evolutivo, porque no es así.
Ahora, insisto, es que esto no es antropología de género, tendríamos ya que abundar. Voy a tratar de ir un poquito más hacia explicar lo que quiero explicar para orientarlo a lo carismático, pero vamos a seguir hablando de esto. Solamente les digo, no crean porque un paper así lo está diciendo y solamente arroja datos y numeritos, ya es real. No, hay demasiado machismo en la ciencia y eso también se ha documentado. Eso también, si quieren, preparo también algunos documentos que les puedo compartir al respecto. Entonces, no es cierto. Todos los hombres tenemos capacidad de poder hablar. Si no lo hacemos tanto y si no, a los hombres específicamente se nos dificulta tanto hablar con los demás, no es porque el culpable sea nuestro cerebro, es sencillamente porque la cultura nos dice tú como hombre no te puedes quejar, no te puedes expresar y solamente tienes que utilizar tu palabra para la violencia. Pero no es porque ya vengamos genéticamente condicionados al respecto. El cerebro no es destino. Nilda, te escucho. Hablando del cerebro, es tan inteligente. Hace un par de años atrás yo de cerca hice un seguimiento a un psiquiatra que defendía, era perito criminalístico y estaba explicando por qué se había ejercido un feminicidio y le presté mucha atención porque él habló en la discusión de ese matrimonio, en ese momento, una mujer muy agresiva y él muy pasivo, pero fue tan grave la ofensa que lo voy a explicar como lo explicó él, así no técnicamente, pero lo que él explicaba decía, el cerebro en momentos de rabia, de enojo, es como una olla a presión, donde evoluciona tan fuerte que el cerebro automáticamente para protegerse tira de alguna glándula como un líquido que cubre el cerebro para proteger la presión esa y controlar. Y cuando tira ese líquido para cubrir el cerebro, para proteger, queda en un estado crepuscular. Y cuando un ser humano queda en un estado crepuscular, es desde un estado racional a un estado irracional. Y cuando queda en un estado irracional, lo comparo con un animal. El animal cuando está asustado y se siente indefenso, ataca. Él dio esa explicación, yo lo doy de una manera muy sencilla, sí. Pero él dio esa explicación y en la audiencia habían 4 jueces y era una condena de 25 años. Y los jueces en ese momento, cuando entendieron eso, cerraron el juicio y dijeron, se termina el juicio, gracias, el martes damos condena y todo se acabó. Pero yo quedé impresionada con ese estado, la inteligencia del cerebro para protegernos en estados de crisis, en estados de pánico, en estados de peligro, cómo funciona el cerebro y nos lleva a determinadas cosas. Sí, sin embargo, eso no implica que determine de forma absoluta las conductas. Muchas personas a lo largo del día, muchas veces en un solo día, pasan por situaciones estresantes, críticas, donde peligra su vida y su respuesta no es necesariamente violenta. Sí, y es que es peligrosísimo y es que triste, ¿no? Y entonces de repente un feminicida, pues hasta le cortas condena porque dices, no, pues fue su cerebro defendiéndose. Qué terrible. Sí, sí, es terrible e impresionante, pero en este caso él justificó de esa manera. Yo después lo contrataron en muchas partes aquí en Chile, de todos los casos, y él nunca lo volvía a encontrar que justificara a alguien de delitos como lo hizo en esa oportunidad. No es mi culpa, fue mi cerebro. Como si el cerebro fuera una entelequia externa a nosotros y como si el cerebro actuara por sí mismo y entonces nuestra conducta ya no fuera nuestra responsabilidad, que es una tendencia que vemos hoy actualmente en cuestiones jurídicas. Y el
el as bajo la manga favorito de los abogados cuando están contra un criminal severo es no lo mandes a la cárcel, mándalo al nosocomio. Está No es loco. malo, no es malo, solo tiene un padecimiento mental. Ujú. Entonces, eso es una total irresponsabilidad y además que está fundado sobre un engaño, sobre el dualismo cerebro-conducta, sobre el dualismo cerebro-responsabilidad moral, como si hubiera una región en nosotros que literalmente nos controlara y que dijéramos es que entonces, pues no es mi culpa, yo no lo hice, lo hizo mi cerebro. Claro, pues a ver, sienta el cerebro en el banquillo, al decir no lo hice yo, lo hizo mi cerebro, o esto fue responsabilidad de mi cerebro, pues estás diciendo lo mismito casi que decir, no, pues es que Dios lo quiso, o el enemigo Satanás me tentó. Es exactamente la misma excusa. Alberto, no sé si tenga la mano levantada de la vez pasada o sea nueva. El cerebro sustituye la figura de Satanás para justificar las malas conductas, el día de hoy la está ocupando el cerebro, Qué o los interesante. cromosomas, o los genes. No es así, de verdad, no le echemos la culpa ni a los genes, ni al cerebro, no. Seamos responsables no solamente por una cuestión ética, sino también porque tenemos que comprender la realidad. La realidad es que los seres humanos no funcionamos con botones. Miren, continúo para poner interesante esto. Nosotros pensamos que esta es la evolución humana. ¿Sí están viendo ahí el camino de la evolución en la pantalla? Sí, Raúl. Sí. Muy bien. Entonces, pensamos que nosotros hemos llegado a ser Homo sapiens gracias a que nuestro cerebro se desarrolló, que estábamos desde esa musaraña arborícola, pasando por los preconsuloideos y después ya empezaron hace 6 millones de años que se separaron ya las líneas entre los simios y los seres humanos, Australopithecus afarensis, que es de los más antiguos que se han encontrado, y pensamos que conforme fuimos desarrollándonos, como que el cerebro se iba haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, y finalmente nos erguimos, y ahora sí, la luz de la razón nos convirtió en lo que somos. Bueno, para empezar, esto que están viendo en pantalla es mecánicamente imposible. Si tu cerebro se hace más grande y no tienes una espina que lo soporte, si tu cerebro se hace más grande y no tienes columna y masa muscular torácica y piernas, ¿no? Hasta la cadera funciona, pues caminarías así, nunca te hubieras levantado. Para habernos erguido, primero tuvo que haberse desarrollado la parte motora del cuello para abajo y luego pues ya dar cabida al cerebro. Realmente el cerebro no es la punta de lanza de la evolución. Nosotros nos desarrollamos básicamente por la misma situación que han desarrollado y han evolucionado el resto de las especies, se hayan erguido o no. Nos hemos desarrollado y nuestra especie ha evolucionado por la supervivencia. Y la supervivencia implica la capacidad trófica o de poder comer, buscar mejores alimentos, buscar mejores nutrientes. Y eso es lo que a nosotros y a las cucarachas hace evolucionar. Las cucarachas la han tenido más fácil, en un cierto sentido, no ha habido tantas mutaciones entre las cucarachas ahorita y las de la prehistoria. Nosotros hemos tenido mucho más, pero la línea es lo mismo. Ocurrió algo en nuestra especie cuando comenzó a desarrollarse el pulgar opuesto. André Leroi-Gourhan, un antropólogo de la prehistoria, de hecho tuvo toda una teoría respecto de la importancia de la mano para el proceso evolutivo de Homo, y específicamente de Homo sapiens. Aunque lo mismo ocurrió también con Neandertal, con Cro-Magnon. Cuando se comienza a desarrollar el pulgar opuesto, ¿y por qué se desarrolló el pulgar opuesto? Pues simplemente porque así fue el azar. Recuerden que la evolución
no está dirigida. La evolución no es un proyecto. La evolución no es, es que en el futuro esta especie va a necesitar usar su pulgar para utilizar teléfonos celulares, entonces que se desarrolle el pulgar. No, 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 no. La evolución es una serie de micromutaciones que van algunas funcionando, otras no funcionando, y esas micromutaciones son básicamente azarosas. De pronto hay alguien que quizá empezó a desarrollar el pulgar opuesto, pues al inicio quizá no era opuesto, era pues más como la garra, más como la pata, pero de algún modo ya hubo esa tendencia y empezó a funcionar. Por lo tanto, esa respuesta genética pues se pasó para la siguiente generación y poco a poco, tras ensayo y error, unos fracasando y otros no, pues se fue desarrollando el pulgar. Lo mismo del resto de nuestra evolución. Son micromutaciones, porque además existe algo que se llama la ley del equilibrio genético, la cual señala que cualquier mutación de una generación a otra es verdaderamente fatídica y generalmente las mutaciones que aparecen en las especies terminan quedando ahí, no se transmiten porque no funcionan. Pero hay algunas muy pequeñitas, pues que sí han funcionado y poco a poco, imagínense ustedes el paso de miles de millones de años, pues van generando cambios. Al desarrollar el pulgar opuesto, tuvimos la capacidad de tener agarre, por un lado. Entonces ya no era solamente tomar los bichitos con el dedo, podíamos usar palitos, como de hecho sí lo hacen los simios, y acercarnos con una prótesis, con una extensión de nuestra mano, estos bichitos, y empezar a desarrollar armas que permitieron cazar mejor. Y luego vino el desarrollo, descubrimiento, invención del fuego. Es un poco de los tres. ¿Qué pasa con el fuego? Con el fuego la carne puede empezar a cocinarse y al cocinarse la carne se hace más blandita y al no tener necesidad de tener mandíbulas tan fuertes para comer carne cruda, porque ya se puede comer carne cocida, la parte protuberante del hocico, espero que me puedan ver de perfil, la parte protuberante del hocico que tenían ancestros homínidos pasados, pues se empezó a retraer, se retrae la parte del hocico y se libera espacio craneal, permitiendo sobre todo que la parte frontal se vaya más hacia el frente y aparece ahí el córtex prefrontal. Y al aparecer el córtex prefrontal, que como ya se ha mencionado, no es solamente por mayor masa cerebral, sino por el número de conexiones que se empiezan a establecer y por la capacidad de diferenciación funcional que tiene, empieza a desarrollarse el pensamiento lógico, analítico, y ahora sí, ya el cerebro empieza a tener mayor volumen y a cobrar más forma. Pero para cuando llega a eso, los seres humanos ya comíamos más proteína porque cazábamos mejor, ya teníamos acceso a otro tipo de otro tipo de alimentos, nuestra masa corporal ya estaba también más grande y entonces ya dio la posibilidad de que el crecimiento de la cabeza estuviera compaginado con el desarrollo del resto del cuerpo, pues para poder tener la bipedestación y poder caminar adecuadamente. Entonces, aquí el gran impulsor de todo este proceso evolutivo, aunque la mano, el agarre fue fundamental, quien realmente, pudiéramos ponerlo metafóricamente así, estaba moviendo los hilos de la evolución para que la mano cumpliera esa función y desarrollar el cerebro, es lo que un gran filósofo mexicano llamado Rius, que hacía caricatura, dice en una de sus obras que se llama La panza es primero. Es el estómago. Lo que ha guiado nuestra evolución es el estómago. Es la capacidad de alimentarnos, la necesidad energética, como en cualquier otra especie. Solo que en Homo sapiens pues, tuvo estas características. Pero si algo nos ha llevado a la evolución no es la cabeza, es la panza. El poder comer, alimentarnos, porque si no, no sobrevivimos. Entonces, el cerebro es resultado y no punta de lanza del proceso evolutivo.
No me detendré mucho aquí, pero pueden ver actualmente cómo se han encontrado muchísimas regiones del cerebro. Y aunque estas regiones están vinculadas a determinados aspectos, como por ejemplo la región de Broca, que está muy vinculada al lenguaje, no crean que es un botoncito. Te voy a apretar ahí, te vas a poner a hablar. No, hay reacciones y sí ha habido experimentaciones, hay experimentaciones de lo que se conoce como in vivo, donde con el paciente despierto se le manipula el cerebro y ve qué reacciones se tiene, y aunque sí hay actos reflejos, como cuando vamos al doctor y nos tocan en la rodilla y levantamos la mano, actos reflejos pues sí logra generar, pero conductas específicas no se derivan de apretar botones del cerebro. Este es el botón de la violencia, entonces aprieto esto y ya diste el manotazo. No, realmente no. A veces tú puedes tener toda esa sangre hirviendo, ¿no? Como se decía, puedes tener toda esa estimulación de testosterona. No es obligatorio que sueltes el manotazo. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, nada más era un breve comentario. Hay un libro muy bueno que se llama Como Sapiens. Está en la colección Debate, creo que de Teresa Aguilar, y habla justamente de todo esto. Se llama Como Sapiens. Qué buen nombre. Supongo que tiene que ver con la alimentación. Específicamente la alimentación y el proceso evolutivo del hombre. Lo voy a buscar, me encanta el título. Lo que tú decías, que el estómago es fundamental, porque ahora lo sabemos, la microbiota intestinal tiene ejes intestino, cerebro, corazón, intestino, cerebro, hígado, o sea, definitivamente esos microbios del intestino son los que regulan o han regulado muchos de esos cambios adaptativos, incluso para... Hay un reino microscópico que probablemente seamos nosotros los instrumentos evolutivos de ese reino microscópico microbiótico, y nosotros somos únicamente los armatostes y ellos son los verdaderos usuarios. Bueno, pues para lo que nos compete a nosotros, pues es más importante, pues sí, es más importante comer que pensar. Sí, es más importante comer que pensar. Y como decía un mexicano presbiteriano, Moisés Sáenz, que dirigió aquí mucho tiempo la educación en México, el alma avanza poco si el estómago está vacío. Aquí está la cuestión de los hemisferios, que ustedes la pueden ver, y hay hasta terapias y técnicas, y no, este ejercicio es para desarrollar más tu hemisferio izquierdo, este ejercicio más es para desarrollar tu hemisferio derecho, como si quisiéramos meter al cerebro en una especie de gimnasio, ¿no? Y en lugar de hacer pesas, ponerlo a hacer ejercicios específicos y que además se vinculen específicamente a determinadas regiones. Esto ni siquiera en el gimnasio es cierto. Ustedes habrán visto a los entrenadores, ¿no? A ver, acuéstate y levanta los pies porque este ejercicio es para fortalecer el abdomen bajo. Y luego levántate y haz flexiones en vertical porque eso fortalece el abdomen superior. Son paparruchas, de verdad, son paparruchas. El estómago no, el abdomen, pues, los músculos del abdomen no se pueden aislar. Que esto para oblicuos. Están perdiendo el tiempo. Si están siguiendo algún régimen así, créanme, están perdiendo el tiempo. Eso no es así. El abdomen funciona como un conjunto. Si tú haces flexiones, todo el abdomen se contrae. No tienes que hacer flexiones específicas para oblicuos, para abdomen superior, para abdomen inferior. Eso es únicamente para que a las 3 de la mañana haya infomerciales que puedan vendernos sus productos mágicos. O sea, ni siquiera el cuerpo se puede aislar tanto. ¿Ustedes creen que de pronto si únicamente hacen pesas con un brazo izquierdo, su brazo izquierdo va a estar bien grandote y el otro se va a quedar chiquito? No, los seres humanos no funcionamos así. No estamos tan aislados. Y el cerebro mucho menos. Si bien hay regiones especializadas, el cerebro siempre funciona en conjunto. Cuando están utilizando capacidad verbal vinculada
al hemisferio izquierdo, no crean que su hemisferio derecho se apagó. Nuestro cerebro nunca se apaga. Imagínense que de pronto dejara de circular sangre por alguna de las regiones del cerebro, pues eso ya sería peligroso, ¿no? Estaríamos ya camino al quirófano. Nuestro cerebro siempre está trabajando y trabaja en conjunto y coordinado. Esa es la cuestión, que se coordina. Pero por más tú que estés en lo verbal, en lo abstracto, pensando en secuencias y haciendo asociaciones auditivas, créame que tu cerebro, tu hemisferio derecho, también está trabajando completamente. No dice, bueno, ahorita va a hablar, entonces yo me puedo dormir. No funciona así. Es como esta idea que se tenía antes, que nos decían que los seres humanos solo ocupamos el 10% de nuestra capacidad cerebral y solamente algunos iluminados logran utilizar más. ¿Se imaginan que solamente el 10% de nuestro cerebro funcionara? ¿Para qué tendríamos el resto? Imagínense que solamente el 10% de su corazón estuviera funcionando. Lo único que medianamente pudiera tener algo parecido es el hígado. Que ha habido, puede haber incluso partes profundas del hígado que se puedan perder y sigue funcionando por lo mismo de la redundancia. Nuestros órganos humanos tienen mucha redundancia, aun cuando se corten, se mutilen o haya pérdidas o hasta hagan necrosis, la función que ocupaba la parte perdida la puede ocupar otra parte del órgano. Y en el cerebro, pues también con muchísima plasticidad, que es algo que también se ha estudiado muchísimo recientemente en el cerebro, con muchísima plasticidad, pues créeme que si de repente hay personas que pueden llegar a tener alguna lesión en el hemisferio izquierdo, no por eso dejan de hablar, no por eso dejan de tener pensamiento abstracto. Pero, digamos, un cerebro óptimo, funcionalmente óptimo, pues bueno, tiene estas especializaciones. Pero ni son botones, ni por utilizar más un hemisferio significa que el otro se va a apagar. Tenemos un poquito esa idea, pues por la forma en la que se han comunicado los resultados, porque para poder detectar este tipo de cuestiones, pues se usan fotogramas de laboratorio, mediciones de laboratorio, y lo que les comentaba, que el análisis del cerebro fue de la mano con el desarrollo del conocimiento eléctrico. Entonces, se encontró, pues, que ante determinadas acciones o en determinados momentos, ya con determinados fotogramas, había regiones del cerebro que se iluminaban más. Por lo tanto, se encontraba que pues ahí estaban vinculadas a esos patrones o a esas conductas. Pero que de pronto veamos una foto del cerebro en un electromagnetismo o alguna otra medición y aquí veamos que hay como un destellito, no significa que el resto del cerebro esté apagado. Es únicamente un detector, pues, del proceso. Y a veces, pues, se le tiene que meter algo al cerebro, pues, para ir rastreando la partícula que se le mete y, pues, ver cómo va, en qué momento, dónde se detiene, en dónde tiene mayor activación. Otro tanto es lo mismo que pasa con los cromosomas. Se llaman así cromosomas porque la forma de verlos inicialmente era pintándolos y pues así se hicieron visibles. Pero en realidad los cromosomas no tienen color. Eso es un nombre únicamente derivado de la técnica laboratorio para verlos. Pero los cromosomas pues, no tienen color. Lo mismo pasa con el cerebro, no es que tenga más destellos, es únicamente pues para ver cómo funciona, pues se requiere este tipo de aparatos y este tipo de escaneos. Pero el cerebro funciona siempre de forma completa y coordinada. No hay una región de su cerebro que se apague cuando hacen algo en particular, ni cuando dormimos. Tenemos la cuestión de los lóbulos. Se llama, los nombres de estos lóbulos en realidad son los nombres de los huesos del cráneo. No se corresponden estrictamente, pero pues ya es un estándar que así se les llame, ¿no? El frontal, digamos, esto está, digamos, los ojos están abajito del frontal del azul, ¿no? Es el óvulo frontal,
que es el que tuvo este desarrollo evolutivo del que hemos estado hablando. Tenemos y va por pares, recordemos que va por pares, ¿no? Porque tenemos los dos hemisferios. Tenemos los parietales, se llaman parietales, porque son de las paredes del cerebro, y es muy bonito, ¿no? Porque veníamos hablando del arte parietal del Paleolítico, y ahora vemos que, pues, en el arte parietal del Paleolítico sí estuvo vinculado también el lóbulo parietal. El occipital, que es la parte trasera, la parte de atrás del cerebro, y los lóbulos temporales, que son los que están como más metiditos, aunque aquí, por la forma que tiene, pareciera que están así como abajito del parietal, pegado al cráneo. No es así. Los lóbulos temporales están adentro, es un poquito como el centro, ¿no? del cerebro. Ahora, les comentaba que Victor Turner hablaba del cerebro reptiliano. ¿Por qué hablaba de eso? Porque hubo un neurólogo importante en la década de los 70, Paul MacLean, que popularizó la llamada hipótesis de los tres cerebros. Esta hipótesis de los tres cerebros, que es bastante popular, pero que el día de hoy tiene, digamos, bastantes consideraciones, dice lo siguiente. La ontogenia sintetiza la filogenia. ¿Qué significa eso? Significa que el desarrollo del sujeto, del individuo, desde que es embrión hasta que muere, recopila el proceso evolutivo de la especie. Esta es una hipótesis, una teoría bastante popular. Uno de los grandes defensores de esta idea que la ontogenia, el desarrollo del sujeto, compila la filogenia, el desarrollo de la especie, fue Jean Piaget. De Jean Piaget, aunque se vincula a la educación, él era de formación biólogo, y lo que él hizo fueron experimentaciones biológicas que fueron muy útiles para la educación en su momento, pero fue desde la perspectiva biológica. E incluso hay un capítulo de Los Simpsons en donde Homero dice que el Homero listo fue asesinado por el Homero tonto, y aparece el Homero listo con una daga en la espalda, y enfrente de él un pizarrón que dice: la ontogenia sintetiza la filogenia, porque ha sido muy común. ¿Qué significaba eso para Piaget, por ejemplo? Significaba que el desarrollo moral del niño pasaba del paleolítico a la modernidad. Por eso el niño inicialmente pensaba como que en cuestiones mágicas, porque no entendía la causalidad, pero a partir de los 3, 4 años, con la inculcación del concepto de Dios, pues estaba viviendo su propia edad media, hasta que después de los 12 años, al concretizar el pensamiento lógico simbólico, como si solamente después de los 12 años eso ocurriera, podía pasar ya a la era de la ilustración y del racionalismo, usando su capacidad de razón. Aunque es muy seductora y aunque puede haber analogías bastante interesantes, realmente decir a rajatabla que la ontogenia sintetiza la filogenia no es del todo exacto. Sin embargo, Paul MacLean sí lo creía. Entonces, él decía: el desarrollo de nuestra especie fue desde los reptiles, y es que sí tenemos ancestros en común con los reptiles, los mamíferos derivamos de los reptiles, lo podemos ver hasta en la forma en la que nacemos. Los vivíparos, que nacemos de matriz, derivamos de los ovíparos, básicamente pues porque primero fueron los organismos unicelulares y después los pluricelulares. Primero el huevo, y luego ya pues como tal la matriz y todo lo que ocurre, ¿no? en la gestación. Entonces venimos de los reptiles, posteriormente nos convertimos en mamíferos y finalmente ya nos convertimos en Homo sapiens. Y esto MacLean lo veía en el cerebro. Él pensaba que, por lo tanto, al haber 3 hitos evolutivos en nuestra especie, teníamos 3 cerebros distintos. Y el primer cerebro es el que compartimos con los reptiles. Por eso le llamó cerebro reptiliano.
que no tiene nada que ver con los reptilianos que hacen fiestas secretas con los Illuminatis y con los masones y con extraterrestres. No, no tiene que ver con eso, no son esos reptilianos. El cerebro reptiliano, porque es el que compartimos con los reptiles. McLean decía que ese cerebro reptiliano es instintivo. Es que nos mencionaba Nilda. Me preocupó el caso que nos comenta Luna de Nilda, porque seguro ese perito compró completamente la hipótesis de McLean al afirmar sus cosas. Y entonces decía McLean que el cerebro reptiliano lo único que quiere es comer y defenderse. Comer, defenderse y tener pulsiones sexuales, ¿no? Digamos como los tres grandes placeres del Homo sapiens: comer, el sexo y la violencia. Y todo eso lo veía en ese cerebro reptiliano que sería justamente lo que está más vinculado al tallo cerebral y a los lóbulos temporales, que son los encargados de regular aspectos más instintivos y posteriormente emocionales. Pero no estamos hablando ni siquiera de emociones, estamos hablando de instinto. Estamos hablando del instinto de supervivencia, estamos hablando del instinto de acapararlo todo. Y ese era el cerebro reptiliano. Y el día de hoy, a mí me han llegado clientes que, queriendo vender sus productos, me dicen: oye, queremos que hagas un estudio para que nos digas cómo estimular el cerebro reptiliano de mi cliente para que en cuanto vea mi comercial tenga el deseo y el instinto de querer comprar mi producto. No tienen idea el gusto, la alegría, el gozo que me da cuando tengo que decirle al cliente: oye, eso no existe. Eso no pasa. Tu consumidor no funciona así. Y si hay alguna agencia de neuromarketing que te está vendiendo esa idea y que te está vendiendo la esperanza de que algo así es posible, está viendo la cara. Es una de mis mayores satisfacciones de la vida profesional. Porque no funcionamos así. No estamos obligados a la violencia. No estamos obligados a querer acaparar todos los alimentos que podamos. El altruismo sí existe. El amor es real. Es que la violó porque estimuló con su cuerpo su testosterona, porque estimuló su cerebro reptiliano y por eso se comportó violento. No es posible que sigamos con estos disparates. Después decía McLean, pues como el siguiente hito evolutivo son los mamíferos, se va a desarrollar el cerebro mamario. Y el cerebro mamario es la segunda capita que ahora se involucra completamente a los lóbulos temporales y parietales. Y está vinculado a las emociones. Primero los instintos y luego las emociones. Es la segunda capita de nuestro cerebro. Y finalmente, en la cúspide de la evolución, desarrollamos el cerebro neomamario, que ya es particularmente el córtex prefrontal. Y entonces pasamos a la razón. Y así se explica nuestro cerebro: instinto, emoción y razón. Instinto, en la parte más básica del cerebro, tiene que ver con el cerebelo, tiene que ver con el tallo. Cerebro mamario, básicamente los lóbulos temporales, con las emociones. Y finalmente el cerebro neomamario, que se vincula con la razón y que es la parte externa y la parte que más descuella de nuestro cerebro, que son estos lóbulos temporales. Y qué armonioso, qué bonito, qué simple la metáfora, pero está muy errada. No funciona. No, el cerebro tampoco se desarrolló así como por esas capas. No fueron capas, es un desarrollo más de extensión de conexiones, como ya se ha comentado. Ahora, fue McLean, hablando del cerebro mamario, quien acuñó el término de sistema límbico.
el sistema límbico encargado de regular justamente las partes emocionales. Y yo me acuerdo de haber escuchado a Enrique Dussel, que él decía pues que tan importante era la razón como el sistema límbico, ¿no? O sea, se ha popularizado y todavía en la literatura, gente como Antonio Damasio lo sigue utilizando, pero hay que comprender que aunque se hable de sistema, no opera tal cual como un sistema mecánico, ni tan mecanizado. Pero sí, ahorita vamos a ver qué es lo que lo compone y hay unas regiones importantes. Pero sí está muy vinculado a las emociones. Y el sistema límbico está vinculado a las emociones y los lóbulos temporales son los que la neuroteología, es decir, los estudios neurobiológicos en personas con experiencias religiosas, han encontrado que se encuentran operando en mayor medida cuando ocurren las experiencias carismáticas que hemos revisado, las psicofonías, las visiones, la glosolalia, todos esos sentimientos trascendentales de la unidad con el uno, de la levitación, pues realmente lo que se ha encontrado que está más vinculado a esos procesos es los lóbulos temporales y el sistema límbico. Alberto, veo tu mano levantada. Parece que tiene problemas con audio. Si en algún momento lo recuperas, puedes participar, Alberto. Esto del cerebro es bien bonito porque yo creo que nos dignifica como especie moral. Sí, cuando pensamos de forma tan mecanizada, nos convertimos únicamente en máquinas sin conciencia y no somos así. Esto es lo que se suele llamar como sistema límbico, habría que poner sistema entre comillas, pero bueno. Principalmente estos tres cuerpos. Por una parte, el hipotálamo, que seguramente habrán escuchado que es el responsable de enamorarnos. Nuestro hipotálamo tiene muchísimas funciones y no todas implican que nos vamos a enamorar de una persona. De hecho, el hipotálamo, entre otras cosas, también ayuda a regular la temperatura corporal. Por eso también cuando uno se enamora, pues hasta siente las mejillas calientitas, ¿no? Bueno, sí es el hipotálamo actuando, pero no siempre que tengas tú un cambio de temperatura es que estás enamorado. La amígdala, que es como una especie de nuececita que tenemos muy al fondo y que se encuentra regulando sobre todo la parte del miedo y la parte del asco. Está muy vinculada a la supervivencia. Y el hipocampo que tiene que ver con cuestiones espaciales. Entonces piensen ustedes precisamente en las experiencias carismáticas. El hablar en lenguas, en los desmayos, en escuchar la voz de Dios, en ver a los ángeles, hay cambios corporales. De hecho, quienes de aquí hayamos alguna vez hablado en lenguas, lo sabemos. Es el famoso sudor frío. Por alguna razón tú estás, tu temperatura se eleva. Cuando estás en el trance de hablar en lenguas, tu temperatura se eleva y ¿a qué grado? Pues que empiezas a sudar y sientes que el sudor está frío, porque tu temperatura corporal sí se eleva considerablemente. La amígdala, que puede ser las dos cosas, puede ser un sentimiento profundo, temor, a estar ante la gloria de Dios, que sientes ese abismo, contacto con la muerte, ese miedo que tanto se reporta en la Biblia, ¿no? Ay, Señor Jehová, yo que soy mortal y vi la gloria de Dios, como le pasó a Isaías, el miedo que sintió Gedeón cuando después de poner ese altar, el ángel se elevó a los cielos y Gedeón se dio cuenta de que era el mismo Dios hablando con él. Ay, Señor, que soy muerto. Sí, bueno, esas experiencias del terror divino, pues ahí está involucrada la amígdala, pero también el asco, sobre todo en las experiencias o en los viajes místicos que no son tan buenos, donde en lugar con Dios te encuentras con un demonio, pues hasta hay vómitos, ¿no? Del mismo miedo, el asco que sientes a ver esas entidades malignas, la gente vomita, la gente se arquea, la gente se aturde, porque está vinculado esta necesidad que tenemos ahí.
Y el hipocampo, claro, pues vemos a Ezequiel que de repente sentía el espíritu me llevó y estaba como volando, lo mismo Juan en Patmos. Pudiéramos incluso, y a mí me encantaría, que sí hubiera algo así como la teología del hipocampo y hacer unas exégesis bien hechecitas, sobre todo de Ezequiel, Daniel y Juan en Patmos, y ver, a ver, qué ocurrió en esos momentos de la levitación. Habacuc, incluiría también a Habacuc, que son los que volaron, son los principales profetas voladores, y qué pudo haber habido ahí a nivel neuroteológico de eso. Hay que decirlo, toda esta disciplina a nivel exegético aún está muy débil. Por una parte, hay quien acusa a la neuroteología de únicamente ser un positivismo y querer reducir todas las experiencias significativas a cuestiones cerebrales. Newberg dice que no es el objetivo, de hecho, desde el prólogo. Y por otra parte, quienes pues lo asumen como una verdad y lo ven justamente como algo mecanizado. Pero sería como pensar que cualquier persona que tuviera una discontinuidad, variación o estimulación en el hipocampo inmediatamente se va a convertir en profeta. Pues no. Es lógica básica. Lógica, ¿qué les enseñan el día de hoy en la escuela? Como decía el profesor Kirk de las Crónicas de Narnia. Que algo esté involucrado en un proceso no significa que sea la causa del proceso. Falacia del consecuente, así creo que esta nos va a acompañar bastante. Tenemos que evitar esa falacia. Si P, entonces Q, pero si se da Q, no es necesario que acontezca P. Si llueve el piso de mi casa, si llueve P, el piso de mi casa, Q se moja. Ah, Q, el piso de mi casa se mojó, por lo tanto P, ¿llovió? No. Acá está justamente también de lo que nos hablaba Guillermo, ¿no? Todo esto se coordina también con la parte del septum, que se vincula con el miedo, el placer, la agresividad y las emociones. Pero si te pones agresivo, no le eches la culpa a tu septum, ¿eh? Algo interesantísimo también es que el lóbulo temporal, en la profundidad del lóbulo temporal, donde está la amígdala del hipocampo, se encuentra encima del bulbo olfativo. Es bien interesante la parte de olor en las experiencias místicas. Huele, incluso ya está oliendo a azufre. Y no sé, acá otros compañeros que también hayan hablado en lenguas, pero yo sí puedo decirles que existe el olor de santidad. Cuando está ese momento del Espíritu Santo, algo huele. Y yo recuerdo mucho ese olor. Recuerdo mucho ese olor que era el olor que tenía, me acuerdo yo cuando visitaba de niño las primeras iglesias pentecostales con mi mamá, olía. Y en algún momento decía, bueno, es que usan aceite, debe ser el olor del aceite. Pero después, ese mismo olor me acompañó en otras iglesias pentecostales que no utilizaban aceite. Pudiera ser una impronta. Pudiera ser que yo me quedé con ese olor de niño y luego lo repliqué o lo proyecté en otras situaciones. Pues que sí, no lo sabría, pero platicándolo con algunas otras personas dicen que sí hay determinado olor. Incluso muchas veces uno de los testimonios que se logran escuchar es, sobre todo en la conversión, la persona se arrodilla allí en la habitación de su cuarto y se arrepiente en lo profundo de su corazón: Señor, perdóname, ven a mi corazón, ayuda a mi vida, y viene la conmoción, viene el llanto, y además de que suelen ver luces, también empiezan a oler. Tenía una vecina que le pasó, cuando se convirtió en una oración, ella al momento de estar orando empezó a oler un perfume. Lo primero que dijo: chin, mi hijo ya me rompió una botella. Ya me rompió la botella de perfume, pero estaba muy ocupada ella como para levantarse a regañar a su hijo, y ya que termina su oración, ya que baja de este viaje, pues se pone a buscar la botella de perfume roto, y no había ninguna botella de perfume roto, y sin embargo ella percibía un aroma bellísimo, bellísimo. Esta parte del bulbo olfativo también pudiéramos pensar un guiño exegético, no solamente por todas las especies aromáticas que se menciona en la ley para construir el tabernáculo de reunión,
sino por las referencias de aromas que hay en la Biblia. Creo que ahí también pudiéramos tener bastantita tela de dónde cortar. A ver, creo que hay comentarios. Artemisa, veo tu mano levantada. ¿Qué relación o cómo se podría vincular el cerebro con esta idea que se ha construido en torno al espíritu o al alma? Que obvio, espíritu y alma también, ¿no? Tienen sus diferencias y sus propios conceptos, pero pues siempre ha habido como esta parte de pensar o decir que en el alma está como el espíritu de Dios o sea, como si fuera algo apartado, ¿no? Que no tuviera un vínculo entre el cerebro y aparte como el cerebro es mundano, es del hombre y solo el espíritu es sagrado y viene de Dios, ¿no? ¿Qué relación tú nos podrías comentar entre esto? Bueno, hay que recordar aquí a Julien Offray de la Mathieu, que justamente él dijo, no, lo que entendemos por alma es únicamente un proceso del cerebro, y cómo causó revuelo, ¿no? Lo expulsaron de Francia, termina refugiado en Alemania. Entonces sí hay un vínculo importante entre lo que solemos entender occidentalmente por alma, porque occidentalmente entendemos el alma como un compartimento no tangible del ser humano. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento, no existe tal dualismo. Alma es una metonimia de cuerpo, y no porque alma sea una parte espiritual. En el Antiguo Testamento no existe eso. Incluso el mismo espíritu en el Antiguo Testamento es el aire material. El aire no se ve, regularmente no se ve, pero es material. En el Antiguo Testamento lo que se entiende por ruach, que es espíritu, nefesh, que es alma, que son materiales. Es más, la idea de nefesh es el cuello. Cuando el salmista dice, tienen mi alma en sus manos, me están agarrando del cuello. Este es el alma, porque por aquí pasa el aire y ya no te permite llegar a los pulmones. Entonces, en el pensamiento hebreo, este es el alma. Y nuestro aliento es el espíritu. Occidentalmente, ya por la influencia griega, pues comenzamos a desmaterializar el espíritu y a desmaterializar el alma, y bueno, muchas confusiones que han habido al respecto. Pero si pensamos que nosotros no tenemos un alma, sino que somos un alma, pues nos damos cuenta que, pues claro, que el cerebro está vinculado en nuestra alma, pues porque nos permite ser lo que somos. Yo creo que los que crecimos con Hanna-Barbera y con los Looney Tunes tenemos ese problema, porque nos imaginamos de pronto a Silvestre, el gato Silvestre persiguiendo con un martillo a Piolín, y Piolín haciendo alguna travesura, escapándose, y el martillo, pum, le cae en la cabeza a Silvestre, y Silvestre se muere. Y entonces sale un Silvestre fantasmita, y se eleva y va a la nube. Nosotros creemos que así morimos, y ¿no? Los 21 gramos que dicen, y salimos, ¿no? Volando. Bueno, eso no existe, eso no pasa, por un lado, científicamente, y por otra parte, en la Biblia jamás se pensaba semejante situación. Entendamos la relación del cerebro con el alma, con la relación del cerebro, pues, con nosotros mismos. Elizabeth. No te escuchamos, Eli. Que les quería comentar que en general yo no he tenido experiencias con el aroma. Yo soy una persona muy verbal, pero en ciertos contextos puedo interpretar lenguas con imágenes. Ajá. Es como curioso, yo tengo mi mejor amiga del colegio y yo nos juntamos el domingo a almorzar, así como de una salida de amigas, y me dice después del almuerzo, amiga, estoy yendo a la iglesia, ¿me quieres acompañar? Y yo le dije, pero obvio, yo que me quería en una iglesia, mis papás son presbiterianos, siempre lo cuento, soy estudiante del seminario luterano, soy súper abierta a este tipo de experiencias porque creo que son muy bonitas y que los protestantes históricos nos las hemos perdido. Entonces voy con ella, estos típicos cultos que duran como 3 horas, muy bonitos, la gente cantando, la gente muy amorosa, todos me daban besos, me daban abrazos, me regalaron hasta una Biblia. Y cuando las personas hablan en lengua, yo puedo saber lo que están hablando, pero porque tengo imágenes que se me vienen a la cabeza. Y eso me ha pasado siempre.
y me ha pasado a pesar de que yo me crié dentro del protestantismo histórico. Entonces, lo que yo quería compartir es que hay una manifestación que es la glosolalia, que es verbal, pero yo la interpreto con imágenes, que es algo súper poético y súper bonito también. Y volvemos a la tesis de nuestro curso, ¿no? Las experiencias carismáticas son estéticas. El Espíritu Santo es una... El Espíritu Santo es una expresión de la estética humana y sí, con sonidos, imágenes, aromas. Hay estéticas de los aromas, no son tan fáciles porque hay que estar en el lugar, ¿no? Pero sí, porque así nada más comunicarnos los benzoatos, pues no vamos a ver nada. Nilda. En cuanto a los aromas, una vez escuché a un teólogo relatar la experiencia, bueno, no sé qué tan cierto, pero de Policarpo, uno de los pastores Sí. de la siete iglesias, Sí, mártir. Sí, un mártir, lo tomaron preso y querían que renunciara a la fe, él no renunció a la fe, lo quemaron, y Sí. cuando lo quemaron dice que pedía un olor a rosas. Sí. Hay bastantes testimonios olfativos de las experiencias carismáticas. Como no son tan extravagantes como las convulsiones o la hablar en lenguas, no se le ha dado el peso debido, pero vamos, ahí también hay una interesantísima beta de investigación, el vínculo entre estas experiencias y los aromas. Samuel y luego Daniel. Ahorita que comentabas esto de Se corta un poquito tu audio, Samuel. Ay, ¿me escuchan? No, te parece que tienes como un problema de audio. Si quieres, escríbelo y ahorita lo leemos. Ahora seguimos con Daniel y luego con Guillermo y luego Cristina. Yo quiero, bueno, Elizabeth hablaba de estas experiencias que tiene, ¿no? De glosolalia, pero quisiera, bueno, le pregunto ya, quisiera entender un poco más cómo funciona, o sea, alguien habla en lenguas y en ese momento tú construyes imágenes en tu cabeza y eso te da la respuesta a lo que hablan las personas o cómo funciona un poco, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Sobre todo quiero entender si que me imagino que si es el contexto en el que se desarrolla, pues finalmente ayuda a esa interpretación o qué pasa, ¿no? O sea, lo mismo le puede pasar a una persona en Yugoslavia, ¿no? En China, donde tenemos un idioma distinto. ¿Cómo se aterriza, pues? ¿Qué es lo que ves, Por ejemplo, mientras estaba hablando alguien en lenguas, por ejemplo, vi luces el domingo. Vi que el Espíritu Santo era como una estrellita que se iba paseando por encima de la gente, por ejemplo. Vi, por ejemplo, unos ángeles que estaban derramando aceite sobre las personas cuando estaban orando por los enfermos. Claro, la gente puede orar por los enfermos en su idioma, digamos, en su lengua materna o en lengua. Y mientras la persona ora en lengua, yo voy viendo esas cosas que van pasando, pero van pasando en mi mente. Ahora, ¿cómo lo explico yo? Porque son momentos de mucha intimidad en un grupo. Hay un grupo de personas que está compartiendo, que tiene un profundo como amor, que se expresa un amor muy grande, y por lo tanto eso va creando un sentido como de comunidad, a pesar de que no era mi comunidad, digamos, de fe donde yo voy todos los domingos, pero va creando una onda, ¿cómo lo puedo decir? Como amorosa, como un mismo sentir, y eso hace que, bueno, yo después también me pasa esto, hablo con la gente y le cuento lo que vi. Y es una experiencia muy bonita porque es la vida en comunidad, es eso, es relacionarnos entre nosotros con amor
y al punto de llegar a tener un mismo sentir. Eso es más o menos. No sé si contesté la pregunta. Sí, o sea, lo trasladas a conceptos, o sea, es conceptual completamente o escuchas, no sé, el castellano, el español, o específicamente son estas imágenes que cuentas y tú le das esa entonación porque va acompañado de, pues, de una emocionalidad, lo imagino así, ¿no? De plenitud, de satisfacción, de amor. Sí, pero no es una traducción, no es que yo lo traduzca al español, yo lo traduzco a imágenes y luego comparto esas imágenes con el grupo. Bien, No o sea, son verbal. conceptos. Vamos a pasar ahora con Guillermo. Sí, esta parte me parece muy interesante porque si vamos recopilando todo lo que hemos platicado a lo largo de estas sesiones, aquí tenemos la interacción básicamente de nuestro lóbulo temporal con el hipotálamo y la hipófisis. Sí. En situaciones de esto, pues empieza a haber una sensación de plenitud, de dicha, de placer, con un incremento en una hormona que es fundamental, que es la oxitocina. Y esta hormona favorece o facilita que nuestro cerebro pueda fabricar, recordar, rememorar, crear todo este tipo de imágenes. La vinculación entre el lóbulo temporal y occipital es fundamental. Y nosotros cuando comemos, realmente decimos que nos sabe a algo, pero no es que nos sepa, sino que es como que el olor a lo que sabe, porque parte de las neuronas olfativas están en la región posterior de nuestro paladar. Entonces, es una interacción muy compleja y esto, pues, explicaría bastante bien este tipo de manifestaciones carismáticas. Evidentemente, cuando dicen, bueno, es que eso es muy biológico, pues sí, digo, pero Dios, porque pues como cristiano yo digo, pues Dios hace todas las cosas bien y genera este tipo de interacciones para que yo pueda experimentar estas experiencias, valga la redundancia, y experimentarlo a Él. Entonces, a mí me resulta impresionante y apasionante porque no hay nada fuera de lugar, pues. Es lo que... Totalmente. Es decir, esto, si lo queremos explicar, si le queremos dar una explicación, por supuesto que la podemos encontrar. ¿Qué es lo interesante de esto? Que aun cuando encontremos el mecanismo regulador de la experiencia carismática, eso no agota ni la experiencia ni el valor de lo ocurrido. Cristina. Hola, bueno, varias cositas muy experienciales en cuanto a lo que mencionaban como el olor a rosas. Yo nunca lo viví, yo fui criada en un ambiente pentecostal, pero yo nunca tuve experiencias olfativas ni escuché a nadie en la comunidad a la que pertenecí de experiencias olfativas, pero sí tuve una amiga que la mamá era muy devota católica de la Virgen María y ella iba a peregrinaciones y lugares, y es curioso porque no se lo he escuchado solamente a ella, sino a otras personas devotas de la Virgen María que van como a ciertos lugares de peregrinación y siempre hablan de esa experiencia olfativa del olor a rosas, que sabían que la Virgen estaba presente porque de repente se levantaba un olor a rosas y ellos empezaban a llorar mientras rezaban pues fervientemente. Y también me parece que la experiencia carismática o más bien pentecostal, que es lo que más he estado relacionado, también tiene que ver mucho con la cultura del entorno. ¿Por qué? Yo, a pesar de que me crié en un ambiente pentecostal, en la denominación a la que pertenecí, no estaba bien visto ni los desmayos, ni las carcajadas, ni esos movimientos súper estrambóticos, porque lo veían ya raro, decían, no, pues, no es normal, puede ser posesión. Entonces era como una vez muy controlado, muy controlado. Entonces, muy curioso, una vez al Bajo Cauca antioqueño, que es la región donde yo vivo, llegó una persona de Cali, y Cali en Colombia es la tierra de la salsa y hay mucha, digamos, ascendencia afro y son gente que se mueve. Entonces llegó el hermanito muy animado a moverse y todo el mundo lo miraba raro, como que alguien se le acercó, oye, es que no se ve bien que
que parezcas bailando. Entonces él después tomó el micrófono, ofreció disculpas, dijo, no, aunque más en Cali, el que no se mueve es el que está mal espiritualmente, es Claro. el que no está realmente disfrutando la presencia divina. Entonces, me parece que hay mucho del entorno en cuanto a cómo se viven las experiencias pentecostales. Gracias, gracias, Cristina. Veamos y vean cómo hay variaciones culturales. Probablemente, tanto las personas pentecostales de Cali como de otros lados tengan la misma estimulación neuronal, porque están en la experiencia mística y carismática, pero la respuesta corporal y conductual es distinta. Entonces, voy a enfatizarlo mucho, a tratar de ser lo más pedagógico con esto. Que haya regiones cerebrales especificadas en las experiencias carismáticas no significa que esas acciones, esas conexiones o esas regiones sean las causantes directas de la experiencia carismática, porque no funciona así. Una cosa es que esté involucrado algo y otra cosa es que sea su causa. Vamos a ver después que ha habido algunos experimentos cuando encontraron una región muy específica del lóbulo temporal vinculada también a la visión y al habla, y se estimulaba a personas en esa región con choques eléctricos, ¿no? Yo no creo que ahora ya esos experimentos estarían como prohibidos, pero en su momento se hacía. Lo que pasa es que el cerebro como tal no percibe dolor, entonces se pueden hacer muchos experimentos del cerebro in vivo. Digo, lo que sí duele pues es que te abren el cráneo, ¿no? Pero bueno, con anestesia funciona. Pero el cerebro como tal, se puede tocar el cerebro, se le pueden mandar señales eléctricas al cerebro y la persona estar consciente. Bueno, entonces, se estimulaban regiones que estaban vinculadas a la presencia de Dios en el cerebro, y los pacientes que eran creyentes, al recibir esa estimulación, pues veían ángeles o veían a Dios. Pero los pacientes que no eran creyentes y que no tenían eso como su referencia cultural, al ser estimulados electrodinámicamente en la misma región, sí sentían una presencia, pero no era de Dios. Pensaban que era una especie como de alien o algo así. Era la época de E.T., entonces pues era lo más común. Veían a E.T. en lugar de a Dios. Son cosas distintas, misma estimulación, pero las respuestas pueden ser radicalmente distintas. Las experiencias carismáticas sí están reguladas, coordinadas por regiones cerebrales y por procesos neuronales y endocrinos. Pero ni esas regiones cerebrales, ni esos procesos cerebrales, ni endocrinos son la causa lineal de las experiencias carismáticas. Cuando hay sentido de levitación, pues ahí hay una situación en el hipocampo. No significa que estimulando el hipocampo te conviertas en profeta que levita. Insisto mucho en esto porque sí me importa dejarlo claro para todos, sobre todo en este momento del curso, que estamos viendo la neurobiología. No quisiera que, como muchas personas hacen o como suele ocurrir, que dijeran, claro, entonces es que el Espíritu Santo únicamente ahí es un vínculo entre tu hipotálamo, tu amígdala y tu corteza. No, porque pues realmente no lo es. Ahí se involucra, pero no lo es. Y esta parte de empezar a dejar de ver el cerebro tan reduccionista. Tan importante es la relación hemisférica, izquierda-derecha, como importante es la relación frontal-caudal, como importante es la relación corteza-tálamo. Es decir, todos los cortes del cerebro son fundamentales para las experiencias mentales que tenemos. Laterales, caudal y frontal, corteza y tálamo. Ahora sí que lateral, a la derecha, para arriba, para abajo, todo importa, no todo es izquierdo, no todo es derecho. Y recordemos esto, el cerebro funciona siempre como una totalidad.
pero lo hace de manera coordinada y alternada. Primero una parte, luego otra parte, pero todo va funcionando. Y tercer cuestión que quiero sintetizar antes de retirarnos el día de hoy, la capacidad mental, así como las experiencias místicas, no dependen solo ni del tamaño ni de la forma del cerebro, como pensaba la frenología, sino más de la especificidad de las conexiones neuronales involucradas. Eso es lo que realmente importa más, no el tamaño ni la forma, sino más bien las conexiones. El tamaño no importa, sino cómo lo conectes. Y estoy hablando del cerebro. Bueno, entonces, pues, lean, por favor, lean al menos los primeros capítulos del texto de Newberg y del texto de Rubia. Si pueden leer un capítulo y un capítulo, perfecto. Si leen inglés, váyanse directamente con Newberg. Si no leen inglés, váyanse con Rubia. Lean el primer capítulo, solo que el primer capítulo de Rubia está muy largo. Si sienten que no acaban, no pasa nada, pero vayan entrándole. Lean, si pueden acabar el libro, pues qué mejor, ¿no? Dependiendo ahí cómo vayan de cada quien y de tiempos, cómo se pueden organizar, pero lo que yo les diría para poder seguir la conversación, léanse el primer capítulo de Newberg, de Rubia o de ambos, y seguimos platicando la siguiente semana de este tema apasionante del cerebro y el Espíritu Santo. Oscar dice, mandé los resúmenes en GTP. ¿Me los mandaste por correo, Oscar? Sí, lo mandé en el correo ahora durante la clase. Me encanta. Entonces, yo se los reenvío, lo que nos ha compartido Oscar, para que tengan ahí también ya como la síntesis de los textos. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, sigamos la conversación. Esto se está poniendo interesante, sobre todo al analizar esta parte. Y bueno, pues yo les puedo decir, la perspectiva que yo tengo como antropólogo, pues es el no reduccionismo de las funciones ni de las conductas humanas. Ya ahí lo demás será cuestión de platicarlos, pero este universo es más interesante de lo que creemos. Nos vemos. Gracias. Muy edificante, muchas gracias. Nos vemos, chao, gracias. Bye, bye. Adiós, Bye. gracias. Saludos a todos. Pensé que